Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Editorial Ciudad Nueva y del Movimiento Humanidad Nueva, queremos darle la bienvenida y agradecerles su presencia en el día de hoy. Hemos logrado, gracias a un gran esfuerzo, la posibilidad de tener con nosotros a estos tres ilustres panelistas que de alguna manera nos van a presentar lo que es la economía de comunión. Como introducción, quiero decirles que, bueno, que la filosofía que está detrás de esta idea es justamente la fraternidad universal. Y entonces a través de esta idea es que van surgiendo distintas propuestas y una de ellas es justamente la que vamos a presentar hoy a nivel de la economía. Por lo tanto, bueno, queremos también agradecer a todos los que están presentes. Sin duda, a la presencia de autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático, miembros de las distintas instituciones auspiciantes que tenemos hoy, como el Observador, ACDE, la UCUDAL, la Responsabilidad Social Empresarial de la UCUDAL y la Fundación Juan Pablo Terra. También queremos agradecer su presencia con nosotros, aquel que ha hecho posible que hoy estemos aquí, que es el senador Javier García, al cual voy a brevemente identificar, también para nuestros amigos expositores. Es casado, tiene 3 hijos, médico, es militante estudiantil desde el 1983, fundador de ASEP-FEU, es convencional del Partido Nacional desde 1985, desde 1995 es legislador y desde 2015 senador de la República. Está en este momento en la Comisión de Defensa Nacional, en la Comisión de Salud Pública y en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia. Así que le agradecemos mucho, senador, y lo invitamos, si quiere, para decirnos algunas palabras. Buenas noches para todos y buenas tardes. Yo estoy medio en entrecasa por 2 circunstancias. Primero advierto, no hay ninguna genialidad en conseguir este salón, ¿no? Es hacer una nota, así que agradezco la referencia, pero en todo caso es una casa de ustedes. Yo hice el trámite administrativo, nada más. Y lo segundo también es medio mi casa porque mi madre es focolar. Yo sé que tanto la editorial como ustedes están muy vinculados, quizás no todos, pero muchos de ustedes sí. Y muy especialmente a ustedes, darles como uruguayos simplemente una muy cálida bienvenida. Les cuento que cuando nos preguntan a los uruguayos de dónde descendemos, nosotros decimos que descendemos de los barcos. Porque quien más, quien menos, todos tenemos en nuestra ascendencia alguien que procede de alguno de los países de ustedes. Mi abuelo era suizo y mi padre madrileño. Así que, como digo yo, cruza de Terutero y Yarará. Así que muy bienvenidos y muchísimas gracias. Me facilitaron mucho la tarde porque a mí me habían invitado originalmente a presentar un libro y yo tenía que confesarles que no había leído el libro. Me llevó una enorme tranquilidad cuando Sergio hoy me dijo de tarde que el libro no estaba editado y me facilitó el primer párrafo de lo que quería leerles y preparé muy brevemente para hoy. La reflexión política y económica es parte, como ustedes saben, central del debate democrático y es una parte inherente al compromiso de todos aquellos que tenemos fe cristiana. Esta conferencia, esta actividad sobre la economía de comunión, que tenía este libro originalmente, o que lo va a tener en el futuro, yo supongo que está inspirado en esa fe. Porque si no lo estuviera, no tendría sentido que estuviéramos aquí. Cuando digo fe, obviamente que lo digo en el sentido teológico, pero también en el más puro sentido de la fe en el ser humano. La sola elección del lugar de este acto, esta casa que es tan querida para nosotros,
habla a las claras de una definición, y es la vinculación del carisma de los organizadores con la causa de la libertad, con el pluralismo y con la ética pública. El mundo entero, nuestra América, como le gustaba decir a Martí, y más precisamente nuestro país, pasa por momentos difíciles con respecto a la política. La brecha que separa a la opinión pública de los políticos es cada vez mayor. No nos damos cuenta y nos descansamos diciendo que aquí es diferente a Argentina o Brasil. Y yo sostengo que es exactamente igual, solo que a escala, en menor medida. No tenemos problemas diferentes a los que pueden tener nuestros dos grandes vecinos. Tenemos los mismos problemas en mucho menor cantidad, por una razón simplemente de población. La única forma de achicar esa distancia, que es un dato muy grave en términos de legitimidad democrática, es la cercanía, es la comunión del sistema político con su pueblo. Por eso Francisco anima a los cristianos a involucrarse en la política, a involucrarnos y comprometernos. Y él dice, comillas, frente a la cultura de la ilegalidad, de la corrupción y del enfrentamiento. Y con esa consigna nos anima, quienes profesamos la fe, a involucrarnos en la actividad política. A mí hace unos cuantos años. Cada vez que escucho un currículum mío, uno piensa el tiempo que ha pasado. Yo tengo 53 de vida y empecé a militar a los 16 años, en plena dictadura. Esta noche aquí estamos haciendo política. Mientras charlamos sobre la economía de comunión, mientras ustedes nos van a enseñar, y mientras sembramos expectativas sobre el futuro libro. Primero les quiero decir que por encima de adjetivos, por aquello de la comunión, debemos partir de una realidad objetiva, absolutamente objetiva. Hasta que alguien invente algo mejor, la economía que ha demostrado ser más justa y más equitativa es la economía de mercado. Con rubor, algunos hablan de las calamidades del capitalismo. Yo invito a quienes esto sostienen, a quien inviertan su tiempo en encontrar una experiencia socialista vigente en el mundo que sea exitosa. La economía planificada, el socialismo, solo ha garantizado falta de libertad, miseria y corrupción. Los países que han tenido la desgracia de sufrir estos gobiernos o que aún los sufren, vieron destruir sus economías y por ello deteriorarse a extremos inimaginables la calidad de vida de sus familias hasta no llegar a tener los bienes indispensables más básicos. Pregúntenle a un cubano o a un venezolano las penurias para acceder a un poco de pasta de dientes o de papel higiénico y luego de ello a nadie sensato le quedará dudas del fracaso. Y mucho menos le quedará dudas de la pobreza que genera. Ni hablar de la falta de libertad y de derechos humanos básicos. En definitiva, el capitalismo y el mercado es hasta ahora, y mientras nadie demuestre lo contrario, el sistema más justo. ¿Eso solo garantiza equidad y justicia? No. No alcanza, pero es el piso mínimo. Por eso es indispensable pensar desde la ética económica si lo que tenemos es mejorable. Si los sectores que están al margen del crecimiento y de los bienes pueden acceder a esos beneficios en cantidad y en calidad. Solo desde la libertad y el pluralismo se puede garantizar esto. Pongámonos ahora la mano en el corazón. Yo sé que acá hay referentes de diferentes ámbitos de la vida en sociedad. Gente de organizaciones sociales, empresarios, algunos políticos sabemos por aquí, gente de gobierno, acá está el ingeniero Lonques, ministro del Tribunal de Cuentas. Pongámonos la mano en el corazón y pensemos cuántas veces los obreros, las trabajadoras,
han tenido empresarios que hablan de justicia de las puertas para afuera de sus fábricas y de sus comercios, que incluso van a los oficios religiosos los domingos y después en la semana mantienen empleados en condiciones de atraso y vulnerabilidad. En nuestras propias casas, con quienes colaboran con las tareas domésticas de nuestras casas, donde ahí varios de los que estamos acá somos empresarios. Por eso, antes que nada, estamos ante el desafío de agregarle ética a la economía. Por eso esto de la economía de comunión debe estar vinculado, desde mi humilde punto de vista, no solo a los resultados exitosos y a poner al alcance de los trabajadores los frutos, sino a multiplicarlos para bien de los emprendedores y de los trabajadores. Una economía que crece sin cumplir con la sustentabilidad en términos económicos y ambientales no cumple mínimamente con la ética. Para que llegue al otro, para que se comunique con el otro, tiene que haber responsabilidad. Los irresponsables, tanto en el ámbito político como empresarial, también son corruptos. Cada cual asume su papel y los dones que recibió, muchos o pocos, pero son para poner arriba de la mesa y que iluminen y no para dilapidarlos irresponsablemente. Amigos, además de agradecerles muchísimo la invitación, me gusta el desafío de agregar instrumentos nuevos a una economía que vino para quedarse, que no solo tiene que garantizar los bienes indispensables, sino hacerlo con ética y con justicia. Sin tutorías y en una sociedad donde todos, políticos, empresarios, sindicatos, asumamos nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Reitero, nuestros derechos, pero también nuestros deberes, que sin ellos no hay economía y mucho menos comunión. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al senador y por otorgarnos también su punto de vista sobre el tema. Muy bien, también voy a nombrar brevemente algunos de los que nos hicieron llegar algunos mensajes, ya que no podían estar presentes, como por ejemplo la embajadora de Estados Unidos, la embajadora de la República Italiana, la Nunciatura Apostólica también, el obispo de Minas de la Iglesia Católica, el doctor Fernando Escriña y el jefe de la misión adjunto, el señor Nathanael Bruget de la Embajada Suiza. Muy bien, entonces, para no dilatar más, voy a presentar a las ilustres personas que tenemos hoy aquí, que vienen de distintos puntos de Europa. Vamos a empezar con las damas y a ver si sé pronunciar bien el nombre. Anouk Gravin, ¿estoy bien? Profesora titular en este momento de Administración de Empresas en la Universidad de Nantes, en Francia, graduada justamente en ello en la Business School IPAC en Niza desde 1994, con doble especialización en esta administración de los recursos humanos y finanzas. Trabajó 13 años en varias organizaciones en el ámbito de la comunicación y de la coordinación de proyectos. En 2008 obtiene un máster de investigación justamente en esta administración en el Instituto de Economía y Administración de la Universidad de Nantes. Luego, en 2011, obtiene el doctorado en Ciencias de la Organización. Enseña desde 2012 en el Politécnico de Nantes y en el Instituto de Economía y Administración de Empresas de Nantes. Da un curso de Administración del Trabajo en el Instituto Universitario Sofía de Incisa Vandaro de Florencia, Italia. Es miembro de la Comisión Internacional de Economía de Comunión. Es miembro también del Centro de Estudio Internacional de la Escuela BA. Sus principales temas de investigación son el don, el reconocimiento, el bienestar del trabajo, la administración del trabajo, el diálogo en el trabajo, los modelos de administración subsidiario, la cooperación y la economía de comunión. Es autora de varios artículos en revistas académicas y coautora de 2 libros. La economía silenciosa con Luigino Bruni y la empresa Una cuestión de don con Pierre-Yves Gómez y Olivier Mascliffe.
Por otro lado tenemos a Luca Crivelli. Es suizo, casado con 4 hijos. Está casado con una uruguaya, así que ya es un mérito importante. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Zúrich. Es director del Departamento de Administración, Salud y Trabajo Social de la Universidad Profesional de la Suiza Italiana. Y además es vicedirector de la Escuela Suiza de Salud Pública. Y tiene una larguísima lista de publicaciones y trabajos que con 4 hijos no sé cómo hizo, pero bueno, no los puedo nombrar todos en este momento porque es muchísimo. Y por último tenemos a Luigino Bruni, nacido en Ascoli Piceno, ¿está bien? Bueno, a la fecha es profesor de Economía en la Universidad de LUMSA de Roma, ha sido profesor de Economía en la Universidad de Milano, Bicocca, asistente de investigación de la Universidad de Milano, también Bicocca. Él tiene un doctorado en Economía en la Universidad de East Anglia, en Gran Bretaña. Tiene un posgrado en la Universidad de Padua. Es profesor visitante de la Universidad of East Anglia. Estudiante visitante también en la misma universidad en Londres. Tiene un doctorado en Historia de la Economía en la Universidad de Florencia. Y se ha graduado en Economía en la Universidad de Ancona. Y bueno, tiene innumerables actividades como profesor e incontables conferencias, artículos en revistas especializadas y varios libros que sería muy largo poder nombrar en este momento. Y también tiene 4 hijos. Ah, no tiene. Tiene un poco más de tiempo. Y bueno, y también presentamos a la moderadora de la mesa, que es nuestra querida escribana Sara Corbel, María Sara Corbel, a quien cedo la palabra para que inicie esta conferencia. Muchas gracias. Bien, antes de darle la palabra al economista Luigino Bruni, vamos a hacerle recuerdo a todos los presentes que se han encontrado en sus asientos con una hoja en la que pueden ir preparando a medida que vayan escuchando a los expositores, las interrogantes que les vayan surgiendo. Les pedimos que a medida que tengan preparada su pregunta, completada su hoja, aquellos que desean formular preguntas, bueno, levanten la mano y algunas personas de la sala se acercarán, las recogerán y las acercarán aquí en la mesa, de modo de agilitar la etapa de las preguntas y respuestas. Y ahora, sin más, agradecemos una vez más la presencia de todos ustedes, pero fundamentalmente estamos ansiosos por escucharlos. Adelante, Bruni. Hola, buenas tardes a todos. Yo no hablo castellano, hablo italiano. Estoy muy contento de estar aquí en Uruguay. Nunca había venido antes de hoy, por lo tanto, también es emocionante llegar a Montevideo, ver la más Rambla, más linda del mundo, la Rambla. Esta infinita camino que costea el mar, que es maravillosa. Pero tengo amigos uruguayos, entre los cuales la mujer de Luca, y otros que viven en diferentes partes del mundo, uruguayos. Hoy para mí es un día importante y de fiesta. Estoy un poquito resfriado porque en Italia hay cerca de 40 grados y cuando llegué acá me encontré con un poco más de frío. Entonces, nuestro libro, que agradecemos mucho esta oportunidad al senador, a los del Movimiento de los Focolares, a todos los que han contribuido para que podamos estar aquí. Este libro que presentamos esta noche es un libro que habla de muchas cosas. Habla, como dice el subtítulo, Economía, Comunión, Empresa y Capitalismo. Y habla, hoy, es un libro, nunca es la experiencia que se puede hacer entrando en una empresa, hablando con los empresarios. Siempre es un objeto que cuenta cosas que tienen que imaginarlas, también soñarlas, ¿no? Pero tenemos delante nuestro
infinitos rostros de empresarios, también tenemos algunos que están acá que han venido en Economía de Comunión en Sudamérica, de personas concretas, de jóvenes, de pobres, de empresarios que viven de este concepto. Y es un proyecto que vive, que se desarrolla y que crece en la economía contemporánea. Por lo tanto, quería brevemente decir dos cosas sobre cuáles son los escenarios nuevos de esta economía de hoy, cómo se presenta hoy la economía capitalista en el siglo XXI. Después haré 3 ejemplos de 3 temas que están contenidos en el libro, después de lo que escucharé con ustedes a Anouk y a Luca. Entonces, sobre todo, el capitalismo del siglo XXI no es el capitalismo del siglo XX. Nosotros hemos observado un cambio genético, está cambiando mucho el capitalismo de nuestro tiempo. No existe una continuidad en Europa, pero pienso que no solamente en Europa, entre el capitalismo de la empresa, territorial, familiar, medio y pequeña, mediana, que era el típico del 900 después de la guerra, cuando en muchos países de Europa millones y millones de empresas, de campesinos partieron para América y otros llegaron para ser empresarios. Por ejemplo, en Italia, en 10 años se pasó de 300.000 empresas a 1 millón. En 10 años en Italia se triplicó el número de empresas. Es una cosa de locos. Pero ese capitalismo no es el capitalismo de hoy. Estamos observándolo. Sobre todo lo que hoy nosotros vemos es un dato que está en el libro, que este capitalismo actual tiene una capacidad particular, que es la de utilizar sus enemigos, incorporar sus enemigos del 20 siglos y hacerlos llegar a ser los pilares del siglo XXI. Pensemos 2 ejemplos. Los grandes críticos del capitalismo del siglo XX eran, por ejemplo, el aspecto social. Se decía el capitalismo no es ético, el capitalismo crea desigualdad, el capitalismo no es responsable del ambiente. Hoy, en cambio, la responsabilidad de la empresa ha llegado a ser un pilar del nuevo capitalismo. Es una beta muy importante la responsabilidad social en la empresa. Por lo tanto, es lo que era una crítica del siglo XX, hoy es un pilar del capitalismo en el siglo XXI. Pensemos en la crítica estética. El capitalismo es feo, se decía en el siglo XX, estas fábricas. Hoy, con la economía nueva, sobre Internet, la estética es un protagonismo importante de la nueva economía, los gráficos, los creativos. Por lo tanto, los enemigos de ayer son los protagonistas de hoy. Está mostrando una enorme capacidad de englobar a sus enemigos, hacerlos llegar a ser columnas. Después tenemos en los últimos años muchos estudios sobre la felicidad, happiness, sobre la felicidad. ¿Qué muestran estos estudios sobre la felicidad? Muestran muchas cosas, pero 2 les digo. Los seres humanos se adaptan a muchas cosas, para peor o para mejor. Se adaptan también a graves incidentes que nos limitan la vida, uno se adapta a cambiar trabajo, pero 2 cosas los estudios hacen ver que no nos adaptamos, no quedamos infelices por mucho tiempo, que es la depresión. Las personas deprimidas no se adaptan a la depresión, son por muchos años infelices, y no se adapta a la pobreza extrema. Los pobres, los muy pobres, no se adaptan a la pobreza, están siempre en una actitud de ataque a los que están encima. ¿Cuál es el mensaje? Tendríamos que en el futuro y en el presente darle mucho más importancia al cuidado de las depresiones, que está llegando a ser la peste del siglo XXI, y tenemos que comprometernos mucho más sobre la pobreza. Después, otro dato importante es el cambio de cultura de la pobreza. Esto, por ejemplo, en los países de cultura latina católica, el pobre es en general considerado un desafortunado. El pobre es alguno que nació en una familia equivocada, que fue con una desventura, que no pudo estudiar, o que, por lo tanto, no está el empuje social a ocuparse, a encargarse de los pobres.
una responsabilidad social porque el pobre es un desafortunado. ¿Cómo está cambiando la cultura de la pobreza hoy? A través de una gran influencia en la economía del negocio. Está cambiando y dice esto, el pobre es un culpable, es culpa suya ser pobre, por lo tanto yo no hago nada. Por lo tanto, la pobreza está llegando a ser una culpa y por lo tanto llega a ser una linda justificación para reducir el gasto público a la asistencia porque es culpa de los pobres que si son pobres. Es una cosa que está muy importante, que las señales débiles en Italia se ven muy evidentes, por ejemplo, que la cultura económica del negocio está llevando un pensamiento norteamericano calvinista, lo está llevando a todo el mundo y por lo tanto hay una reducción del compromiso que sea a favor de los pobres, porque es culpa de ellos que son pobres. Aquí cuenta mucho una palabra que en el libro afrontamos ampliamente, que es la meritocracia. La meritocracia está llegando a ser una legitimación ética de la desigualdad, en nombre de una linda palabra que invento. Después, un último tramo de este escenario es la victoria de la economía y del negocio hoy sobre la política. El siglo XX fue el siglo de la política. Si nosotros queremos algo bueno, tendríamos que importar democracia, la participación, libertad y participación. Por lo tanto, tenías que hacer una escuela linda, llevabas la participación de los padres. Querías hacer una empresa justa, hacías sindicatos. O sea, más políticas había, más se discutía, más ese retazo de sociedad era bueno. Hoy el paradigma que vence es la economía, el business, el negocio, la política, la sanidad, la escuela, están imitando simplemente las grandes multinacionales. Los consejeros de todas las realidades civiles son los mismos, estos grandes consultores de iglesias, política, sanidad. Por lo tanto, hoy, ¿cuál es la idea? ¿Quieres hacer una cosa seria? Sí. Hacelo como lo hacen las grandes empresas, que están llegando a ser el paradigma de toda la vida civil. Por lo tanto, las virtudes económicas, el modo de gestionar las empresas está llegando a ser el modo de gestionar toda la vida. Esto pone problemas enormes que no tengo tiempo de afrontarlos. O sea, si la economía llega a ser el único paradigma que puede salvar al alumno, llega a ser desarmonía. La economía funciona si junto a la economía tenemos otros paradigmas. No podemos transformar el mundo en una empresa, porque sería una pésima empresa. Por lo tanto, dicho esto, con el tiempo que me queda, que es poco, pero estoy consciente, quería subrayar 3 temas que encontrarán en el libro, si tengo tiempo, si no hacemos 2 solos. El primero, ven que la tapa tiene una planta, ¿ven? No es por casualidad. Una frase del libro del capitalismo vegetal. ¿Qué decimos? Que en los años 900 el paradigma de la empresa era el paradigma animal. ¿Se comprende? La empresa organizada en modo vertical, órganos, división del trabajo, cabeza, corazón, si después como está hecho un organigrama, es exactamente el cuerpo humano. Por lo tanto hay un cerebro, un corazón y diferentes funciones. ¿Por qué? Porque evidentemente los animales, el modelo animal fue un modelo que en la evolución humana de la Tierra tuvo un cierto éxito. Nosotros tenemos 2 tipos, 2 paradigmas sobre la Tierra de seres vivientes, el paradigma vegetal y el paradigma animal. 500 millones de años se separaron de esos animales y han desarrollado un modo suyo de estar en el mundo, que es muy diferente del de los animales, como sabemos. ¿Por qué? Porque los animales están divididos en órganos, las plantas no. Los animales, nosotros respiramos con los pulmones, vemos con los ojos, oímos con las orejas. Las plantas no, respiran con todo el cuerpo, ven con todo el cuerpo, sienten con todo el cuerpo las plantas. ¿Por qué? Se comprende porque están quietas. Estando quietas, si tuvieran órganos vitales, un gusano se come el corazón y se mueren. En cambio, respirando, pensando con todo el cuerpo, pueden continuar a vivir incluso perdiendo incluso el 90% del cuerpo, las plantas. Por lo tanto, las plantas que están quietas son la imagen de la enorme vulnerabilidad
están expuestas, dóciles, pueden ser comidas por los animales, por las ovejas, pero esta vulnerabilidad las ha hecho llegar a ser fuertísimas, porque basta que esté vivo un brote y toda la planta puede recomenzar. Todos sabemos esta historia de las plantas, pero las plantas nosotros no las entendemos, sobre todo los estudios de hoy. ¿Por qué no las entendemos? Porque son muy lentas, tiene tiempos mucho más largos que los nuestros. Por lo tanto, lo que sucede en la vida, cuando una persona se enferma o se vuelve viejo, entiende a las plantas, porque se pone al ritmo, se hace más lento y encuentra la relación. Nosotros queremos explicarle economía de comunión con una empresa vegetal, o sea, una empresa que respira con todo el cuerpo, que ve con todo el cuerpo, porque la empresa capitalista es muy veloz, se mueve cuando está en una cosa, pero es muy vulnerable. Cuando le pegas a la cabeza y se muere la empresa. Si se acaba el emprendedor, se acaba la empresa. Todo el cerebro está allí, en el director. Si vos desarrollaste una empresa chata, pueden morir el 90% de los protagonismos de hoy y el 10% la mantiene viva. Es muy más resistente, es muy más subsidiaria, es mucho más democrática, es mucho más sustentable. Es un tema que no tengo tiempo para profundizar, pero lo dejo como para ver en el libro. El segundo argumento, miro el reloj, un tema que en el libro afrontamos es el tema del capitalismo como religión. ¿Qué quiere decir esto? Hay una famosa frase de un filósofo alemán de 1922 que dice, una frase famosa, el capitalismo es una religión. Y es una religión que ha crecido en modo parasitario sobre el cristianismo. Ha tomado del cristianismo, lo ha vaciado de algunos conceptos y lo ha hecho de él su religión. Esto es una intuición famosa, el que conoce un poco de teoría económica lo sabe. Lo que no se sabe suficientemente es que hoy el capitalismo actual no tiene más, no toma más los valores del cristianismo, porque son valores complicados. Toma los valores de las idolatrías precristianas. Está volviendo a antes del cristianismo, con algunos grandes, en el libro lo hablo, pero algunos grandes temas donde se ve esto. El primer lugar donde se ve, no hay tiempo ahora, pero pensemos en la comunidad de consumo, que son muy difundidas, donde personas se reúnen alrededor de un objeto. Por ejemplo, en Italia es muy famoso la Nutella. Existen comunidades nutelistas que se encuentran para celebrar su producto, o los Ducato, la Ferrari, comunidades que surgen alrededor de un objeto. Bueno, esto se llama culto totémico, el tótem, que el objeto es lo que nos pone juntos, no las personas. Es el tótem, que siempre tiene hambre, siempre quiere comer el tótem. En tanto, lo que es interesante que estas comunidades hacen todo gratis, difunden su producto sin pedir nada y ponen plata, y el producto cuesta. ¿Y cómo? El tótem te pide gratuidad, pero él es antigratuidad. ¿Se entiende? Si ustedes quieren comprender, hay estudiosos serios, qué está sucediendo en el capitalismo de las comunidades de consumo, tienen que reconocer más antropología y menos de economía, porque el antropólogo les explica lo que sucede hoy en el mundo del comercio. Es la mercadería. Esto es el segundo ejemplo que quiero decirles, el tema de la cultura empresarial que usa mucho los que franceses estudiaron los antropólogos franceses con el nombre de Pons, que quiere decir disipación. O sea, hay comunidades antiguas, muy antiguas, donde una comunidad, para mostrar a la otra comunidad que era más potente, llevaba regalos delante de la otra comunidad y los destruía delante del otro. Se llama el don disipativo. O sea, yo te llevaba esclavos y le cortaba el cuello delante de ellos. Mañana el otro volvía, más esclavos y los asesinaba. ¿Qué quiere decir? Más es inútil ese sacrificio, más estoy diciendo que yo soy potente. En síntesis,
en las grandes empresas multinacionales de hoy encontramos prácticas muy similares a estas formas de disipación inútil. O sea, una conducta es más importante cuanto menos es útil. O sea, un ejemplo, si quería hacer una reunión a las 5 de la tarde, se hace a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque no serviría para nada hacerlo a las 10. Pero estoy diciendo acá el que manda soy yo. ¿Podemos hacer una reunión el lunes? No, yo te la fijo el domingo. No tiene un motivo. Sobre todo, su cosa está en pedirte cosas inútiles. Y yo, por lo tanto, trabajador, vuelvo a casa antes de las 10, me siento con culpa, porque no estoy demasiado devoto de la empresa. Con esta ida y vuelta se destruyen siempre más empresas, familias enteras. Piden cosas realmente inútiles. Esto los antropólogos los ven muy claramente. De cultos precristianos, hoy para comprender el capitalismo no es necesario la economía, no basta. Hay que estudiar antropología porque llegó a ser un culto global 24 horas por día, no hay fiestas, no hay descanso ni nada. ¿Comprenden? Y después cierro un poquito la palabra a Anuk, que detrás de estas historias de la economía de hoy se esconde una palabra que es gratuidad. La gratuidad es una palabra que es el centro de este libro y es el centro de la vida, porque el capitalismo tiene un gran tabú hoy, que es justamente la gratuidad. ¿En qué sentido? Una frase que después la dejo a que desarrollen Anuk, porque como enseñan los psicólogos, el tabú tiene dos características. Es algo muy deseado y por lo tanto prohibido. Para llegar a Freud, bueno, los tabú que dicen no puede tocar a los potentes, no puede tocar al rey, es un tabú, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un deseo de matarlo. Por lo tanto, si dejas libre el deseo, haces una cosa que disuelve la sociedad. Entonces pone un tabú, no se puede tocar a los potentes. Por lo tanto, ¿por qué digo? Lo deseas, pero no podés hacerlo. La gratuidad hoy es muy deseada porque hay nada más lindo. No hay nada más lindo que esto. Todos queremos gratuidad, dar y recibir gratuitamente, pero la empresa sabe que si reconoce ese comportamiento como gratuidad, se vincula, si admite que ese algo que existe en la empresa es gratuidad, la empresa se disuelve. Porque si cada uno de nosotros se expresa en el puesto de trabajo según sus ganas de regalo, la empresa no sería ingestionable. La empresa tiene un gran miedo porque la desea mucho y comprende que hacerla expresar sería muy peligroso. Por lo tanto, estas cosas y muchas otras están en este libro. La pregunta, pero nosotros, seres humanos, valemos, somos importantes porque somos útiles a la empresa, porque tenemos mérito, porque somos productivos o por algo que viene antes de esto. Lo que viene antes, nosotros lo llamamos gratuidad, que está en las personas un valor que viene antes de cualquier otra dimensión de utilidad. Por ejemplo, si hoy cierro, nuestro capitalismo utiliza el sistema de precios, de incentivos, del mérito, para toda la vida, en realidad está eliminando algo que viene antes, que es el valor de las personas y de la realidad en sí misma, no porque sirven para la empresa, no que sirven para la ganancia, porque es un valor intrínseco. Por lo tanto, el tema de las motivaciones intrínsecas de la gratuidad, del don, son unas palabras alrededor de las cuales hemos construido este pequeño libro. Ahora le doy la palabra a Nuque, que la escucho. Muchas gracias. Agradecemos al economista Bruni y ahora nos preparamos, interesante, vamos adentrándonos en el mundo de la economía de comunión. Nos preparamos entonces para escuchar a la profesora Carván, a quien desde ya le agradecemos su exposición, y les recordamos que vayan preparando sus preguntas para hacerlas llegar a la mesa. Gracias. Adelante, Carván. Mucho poder hablar castellano, lo he aprendido en la escuela, pero no hablo bastante para poder exprimirme. No hablo lo suficiente para poder expresarme. Hablaré lo lamento. Hablaré en italiano.
para no sumar otro idioma. Por lo tanto, desarrollaré ahora uno de los conceptos presentes en este libro y que es el corazón de la economía de comunión. Que Luigino ya habló, que es la gratuidad. Yo hablaré centrándome sobre todo en el don, que es la expresión de la gratuidad, concretamente. Nos interrogamos en qué sentido se puede hablar de don en el campo de la economía, de la empresa, porque, como decía Luigino, es un tabú, fue absolutamente eliminado desde hace muchos siglos del campo de la economía. El don sería eso que nosotros vivimos en casa, en la familia, con los amigos. Esto sí hace parte de nuestra vida. Todos sabemos que vivimos del don, de la amistad en la familia. En cambio, en el mundo de la empresa sería el mundo donde esto no debe penetrar, no hay lugar para el don en la empresa. Esto me lo enseñaron siempre, todos lo dicen, todos lo saben, quien trabaja sabe que hay muchas investigaciones que muestran cuánto las personas cuando entran en el mundo del trabajo esconden esta sed de don que sienten, que tienen, que está presente en todos los seres humanos. Llegan al trabajo y allí disimulamos como que fuéramos todos seres racionales, puramente económicos. Y todos jugamos este juego. En cambio, estudiando más de cerca los comportamientos humanos, también en el campo empresarial, una cosa que ha venido muy en evidencia en las investigaciones nuestras y de otros colegas es que, en cambio, hasta que no miremos de frente el don, no comprenderemos hasta el fondo muchas cosas de la empresa y de la economía. Aunque si no hace parte, es un comportamiento que está presente y podemos comprender muchas cosas desde otra perspectiva de lectura. Esto es lo que queremos profundizar. ¿Dónde está presente? Todos quizás pensamos que es verdad, cada tanto damos una mano a los colegas, algo hacemos, entonces sabemos que no seremos pagados, no nos pagarán por esa cosa de más que hicimos en nuestra tarea. A veces nos quedamos para dar una mano. Esto seguramente es un don. Pero el don no es solamente esa parte gratis, gratuita que estoy dando, porque tengo aprecio por ese compañero, porque quiero hacer también mi parte. En realidad, sí, miramos bien qué es el trabajo y podemos analizarlo desde la sociología, la psicología, desde varias aproximaciones, podemos ver que no hay trabajo sin don. Y lo comprendemos bien porque sabemos que nosotros desde nuestra experiencia sabemos cuánto nos donamos en nuestro trabajo. En cualquier trabajo que hagamos, si dejamos de donarnos, de hacer toda nuestra parte, de donarnos a nosotros mismos, no haríamos ese trabajo como lo haremos, no lo haríamos tan bien, lo sabemos bien. Qué difícil es ver eso cuando se trata del trabajo de los otros. Nosotros sí sabemos cuánto ponemos de nosotros en el trabajo que hacemos, sí, pero aprendemos a ver el trabajo de los otros, sabremos que nuestros colegas, si algún colega está de mal humor, no está muy bien y no hace toda su parte, sabemos sí cuánto se complejizan las cosas. Si alguien quizás sufre demasiado por alguna situación,
y ha decidido no dar más de lo que puede, ha decidido de hacer solo lo que se le ha pedido en su contrato, sabemos todos cuánto esto genera problemas. Cuando llegamos a un lugar de trabajo sucede que encontrarnos con personas que no quieren hacer un pelo más de las reglas establecidas. Sabemos todos que eso bloquea muchas cosas y por lo tanto que no puede funcionar una empresa si no damos algo más de lo nuestro. No funciona, simplemente se bloquea todo el sistema. El sistema necesita que hagamos las cosas no solo como máquinas. Las máquinas tienen esta ventaja que hacen perfectamente las cosas para las cuales fueron programadas. Y si no las hacen bien, las arreglamos y hacemos que sea así. En cambio, los hombres no hacen así, no obran así. Esto es un problema. Desde muchas aproximaciones se ve la debilidad del hombre que no hace lo que se espera de él. En cambio, la gran fuerza es la capacidad de resiliencia en las crisis. El hombre es capaz de hacer las cosas con más inteligencia, de encontrar soluciones donde la regla no las ha previsto. No hay reglas, procedimientos que prevean todo. Esto lo sabemos muy bien. Yo también he hecho investigación en el campo nuclear y hay miles de reglas a través de las cuales se quieren evitar situaciones. Pero se sabe bien que no se podrá nunca evitar todas las posibilidades, todas las situaciones. La verdadera fuerza del sistema son justamente las personas que tienen la capacidad de inventar una solución. Esto, delante a lo que no se dice en el contrato, que es inventar algo, crear algo, esto también es un don, porque en realidad, si no decido en ese momento de poner todo de mí mismo para encontrar una solución, de poner en marcha mi inteligencia, de hacer mi parte para resolver esa situación, eso ninguno lo va a obtener de mí. Es algo que sucede si yo decido de dar libremente. Es un don, por lo tanto. Las órdenes no funcionan para movilizar la inteligencia, la creatividad, las energías de las personas, la ingeniosidad. Todo esto no se obtiene. Los incentivos económicos no funcionan para esto. Es más, arruinan el don. Esto ha sido muy bien estudiado. La cooperación. Sabemos que las empresas invierten muchísimo dinero para coordinar a las personas en el trabajo. Es un problema constante y pueden llegar a coordinar a las personas, pero la cooperación se logra solo si decido hacer mi parte, y esto es un don porque nadie lo puede obtener de mí si yo no decido de darlo libremente. Por lo tanto, vemos que en realidad muchas cosas de las cuales la empresa tiene absolutamente necesidad para funcionar, digo la empresa, pero en realidad tendría que decir la organización, porque esto también funciona para la administración en el campo público, para el campo del non-profit, también para, sin fines de lucro, también para un país, es necesario de la contribución de todos y se sabe que los trabajadores, los colaboradores no deciden de hacer su parte, no se puede obtener de esta manera. Esto nos dice cómo nuestro sistema está fundado sobre esta inmensa buena voluntad, este don continuo de cada uno de nosotros. Me parece muy interesante ser más conscientes porque así nos ha explicado la ciencia económica desde hace mucho tiempo que todo está basado en intereses económicos. Es verdad, también, no digo que esté equivocado, pero no lo hemos dicho suficientemente que también está fundada sobre la gratuidad, sobre el don. Esto, si es verdad, debe ser reconocido, porque la lógica del don es una lógica diferente de la lógica del contrato.
si yo hago un don, este don tiene que ser acogido como tal. Y si la persona a la cual le hago este don lo rechaza o lo toma como algo debido, eso me hiere profundamente, me ofende. Por lo tanto, si en nuestro trabajo continuamente hay una dimensión de don, no quiero decir que el trabajo sea solamente don, si nos detuviéramos, no pagásemos más, no es solo don el trabajo, pero no lo comprendemos. ¿Qué es don si no lo vemos también como don? Pero si es don, debe ser acogido en este modo. Y este es un gran problema para la lógica empresarial, porque el lenguaje de la empresa no contiene la palabra don, no sabe acoger el don, sabe calcular. El don es alérgico al cálculo, no funciona. No se puede decir, gracias, vi que me regalaste esto, que vale tanto, te lo devolveré en la próxima ocasión. Ciertamente esperemos que pueda retribuir en el sentido de que también yo pueda devolver este don que implica la relación, pero no puede funcionar con estos cálculos. Y esto es muy problemático en el lenguaje empresarial. El don también genera un vínculo. ¿Por qué? Porque genera una deuda. Los antropólogos que han estudiado el don lo han estudiado bien. El don, la deuda no la quiere reconocer la empresa. Considera que en el contrato de trabajo se da un sueldo y con eso queda saldada esa deuda. Ya pagué, no es que tengo todavía una deuda. Es una lógica que es muy problemática para la lógica económica. No sabe qué hacer con el don. Por lo tanto, es un desafío muy interesante. ¿Cómo damos más espacio a la lógica del don? ¿Cómo permitimos que emerja? Obviamente, si no es reconocido todo lo que damos en nuestro trabajo, esto explica mucho el malestar. Explica por qué muchos se sienten no reconocidos, no suficientemente. No sé cómo esto es acá. En Francia hay un nivel altísimo de malestar. Hay muchos suicidios en las empresas para decir que es el trabajo que está matando a la gente. Es este sentido de me estoy donando, esto no es acogido y no es reconocido. No me siento reconocido. Reconocer es un desafío. Reconocer es una palabra que tiene dos sentidos. En italiano son dos palabras, también en francés, porque hay dos elementos en la palabra. Reconocer es conocer, ver, acoger. Esto quiere decir ser capaz de haber visto este don. Esto ya es bastante difícil, porque en muchas organizaciones se está tan tomado por la corrida en función de la eficiencia, a las rendiciones, a la calidad, que no se mira más el trabajo del colega, del colaborador. Se tiende a estar muy ocupados con estos instrumentos de gestión que ocupan muchas personas, cada uno en su computadora, en las reuniones, a hacer proyectos. Que el trabajo, no miramos más el trabajo el uno del otro. Y después, la otra palabra es gratitud, ser grato. Esta palabra es muy poco usada en el campo empresarial. Y no obstante, se trata de eso. Si yo permanentemente me dono en mi trabajo, también hay necesidad de una cierta gratitud en el fondo. Que yo sepa que sirvió a alguien lo que yo hice, que tiene un sentido. Esta búsqueda de sentido está muy relacionada a este sentir que esto que yo hice fue útil para alguien, también yo me siento útil. Esto no es simple de desarrollar, pero trabajando sobre esto,
no es que requieren profundos cambios en la empresa. Se trata solo de dar espacio al don y al reconocimiento, a la gratitud, y podremos hacer emerger, florecer otro modo de vivir en la empresa que permita que sean empresas de comunión. Yo pienso que es necesario ser más capaces de verlo, de mirar de observar estas dinámicas de gratuidad, y descubriremos otra potencia en este capitalismo aún sin haber cambiado demasiado. Descubriremos cuántas posibilidades hay, porque no es puro interés todo, sino que está pleno de don. Muchas gracias, Anouk. Seguramente cuando se sintieron convocados a un encuentro sobre economía, a pesar del atributo de comunión, no pensaron en que íbamos a escuchar tanto sobre la persona como centro de una economía, las expresiones de gratuidad, de don. Vamos profundizando en lo que son las relaciones personales en una economía de comunión, que es un punto de esencia de esta economía. Y ahora tendremos el gusto de escuchar al economista Crivelli, a quien desde ya agradecemos sus palabras. Adelante. Yo de los tres relatores soy el único que no firmé el libro, por lo tanto mi trabajo es de ser un poco, de poner en luz cosas que surgieron en estas dos presentaciones. En tanto el título, Economía silenciosa, quizás es una cosa que no se ha hasta ahora comprendido, justamente para la parte silenciosa dice que estamos haciendo silencio sobre este aspecto, es que detrás de estas ideas importantes que dejan un trazo en la cultura de hoy, hay un proyecto real, hecho de 700 a 800 empresas que tratan de vivir su obrar económico según los principios que han sido expuestos. Por lo tanto, los invito a tres empresarios argentinos, uno de Tucumán, uno de Córdoba y uno de Paraná, quizás durante el intervalo que tomen contacto con ellos y conozcan sus testimonios para que vean que lo que estamos diciendo no son solamente palabras, sino es una vida ya en práctica. Yo me marqué 4 ideas que surgieron de estas dos presentaciones, de este lindísimo libro que sabemos que no se puede vender acá en el Parlamento, sino que evidentemente, pero ustedes hicieron bien que no hicieron publicidad, pero se puede comprar en las librerías en otras ocasiones. ¿Cuáles son, digamos, los mensajes importantes que surgen de este libro? El primer mensaje es que el ser humano es mucho más complicado de cuanto los economistas por durante dos siglos nos han contado. Yo no sé cuánto ustedes están familiarizados con la teoría económica, pero imagino que muchos tienen otros trabajos, se ocupan de otras cosas más interesantes, pero es muy interesante, por ejemplo, ir a leer qué escriben los manuales de teoría económica cuando introducen a los estudiantes las reglas, la gramática del comportamiento económico de los seres humanos. Por ejemplo, un libro de texto americano que recita esta frase: las personas son fundamentalmente amorales, ignoran las reglas, rompen los acuerdos y usan la manipulación, incluso el fraude, si ven una ventaja en hacerlo, una ventaja personal en hacer esto. Otra frase importante de uno de estos americanos que ganó el premio Nobel en 2016 es la de considerar que si se pagan a los seres humanos de modo adecuado y sofisticado, porque evidentemente los incentivos son un instrumento complicado, se puede obtener de los seres humanos cualquier cosa. Basta pagarles suficientemente y se puede obtener cualquier cosa. Esta lógica del bastón y de la zanahoria. Creo que estas palabras como gratuidad nos dicen sobre todo que el ser humano es mucho más complejo a nivel motivacional de cuanto estas frases parecen dejar entrever. Justamente esta mañana, mientras de La Pampa, Argentina, veníamos al aeropuerto de Buenos Aires, con nosotros en el vehículo había un estudiante francés, iluminista
agnóstico, ateo, el cual vino durante algunos meses a la Argentina para estudiar las empresas de economía de comunión. Y nos decía que el motivo real de este estudio, la pregunta que lo interpelaba era, ¿pero existirá la posibilidad de hacer empresas con motivaciones diferentes a las de la maximización de los beneficios? Esta es una pregunta que los jóvenes de hoy, también los que no tienen referencia religiosa, se hacen. La segunda cosa que me impresionó fue de la introducción de Luigino, cuando subrayaba la capacidad del capitalismo de hoy de englobar los propios enemigos. Sabemos que el modo de explicar hoy el comportamiento de las empresas, creo que hay un profesor especializado en responsabilidad social de las empresas, es sustancialmente el de decir, el objetivo, lo dicen también las leyes, lo dicen también la legislación de una empresa capitalista, es hacer plata, hacer ganancias, pero como es necesario mantener la legitimidad y trabajar en un contexto político y social, entonces es necesario, esto es el vínculo, es necesario distribuir parte de la riqueza generada a los otros que traen intereses, por respetar el ambiente, el medio ambiente, en algún modo pagar salarios decentes a los propios funcionarios y por lo tanto en algún modo no utilizar la corrupción u otros instrumentos. Pero mientras tanto, en estos años surgió una vieja idea que se remonta al 1700 italiano, muy diferente de lo que es el fin primario de la agente económica de la empresa. Esta corriente de pensamiento se llama economía civil y pone en luz un matiz que es muy sustancial. Es la de decir, en realidad, lo que caracteriza el hecho económico es la mutua ventaja. Hay circunstancias en las cuales no solamente yo gano, sino que podemos ganar todos. Porque la economía no es un sistema redistributivo donde surge de una torta que se parte en fetas iguales, es un sistema generativo. Por lo tanto, en la economía civil, el empresario civil no es que consigue la propia ganancia desinteresándose o solamente haciéndolo para respetar la responsabilidad social de las empresas, sino que comprende que existe que solamente cuando existe mutua ganancia, existe mi ganancia. La gran metáfora de Adam Smith es la de la mano invisible, ¿no? En el fondo, en la competencia, en la dilución del poder dada por las empresas pequeñas, como se imaginaba en la teoría económica, hace en modo tal que la búsqueda del interés personal llegue a ser interés colectivo, llegue a ser un bien común. Pero a la economía civil las cosas son diferentes. Es un objetivo el hecho de crear la mutua ganancia. Si yo me doy cuenta que con mi seguir mi actividad económica da daño a otros, me freno antes, porque es fundamental la mutua ventaja, la mutua ganancia. Pero también otras empresas que te han hecho un paso ulterior, es el de dar vuelta completamente la lógica. Lo que en la retórica capitalística es el objetivo, o sea, cerrar las cuentas, se transforma en el vínculo. El objetivo es el vínculo, resolver problemas de provisiones de pobreza, problemas de innovación, de soluciones nuevas a problemas viejos y a problemas nuevos. Entonces, este mundo que hoy se llama mundo de las empresas sociales, en algún modo me parece que alguno en América Latina lo llama la empresa B. Según mi parecer, hay tres formas de empresas de este tipo que ponen como objetivo la solución de problemas sociales y el vínculo, hacer más allá, que también tienen que cerrar las cuentas porque trabajan en el mercado, por lo tanto tienen precios que tienen que ser al alcance del consumidor. Hay tres sustancialmente tipologías. Una, la más primitiva, que nace en los Estados Unidos y nace alrededor del sector sin sentido de lucro, que va más allá de la generación de
ganancias, que se encontró con dificultades de financiamiento porque la recogida de fondos está cada vez más profesionalizada, hay que poner mucha energía en el marketing para obtener fondos, en la competición con otras ONG. En este contexto nacen empresas comerciales que tienen como único fin generar ganancias que sirven a financiar la misión de las ONG. Muchos años después, en particular a través de este gran personaje, este profeta de nuestro tiempo, Yunus, nace una segunda generación de empresas sociales que se llama social business, donde la idea es justamente esa, de resolver problemas, crear innovación social a través de las organizaciones económicas, a través de las empresas. Y por lo tanto, todos sabemos de este yogur supervitaminizado que Yunus desarrolló en Bangladesh junto a una multinacional francesa, Danone, para resolver el problema nutricional de los niños. O bien, en mi patria, en Suiza, hay una empresa que se llama Swissleg, que, la última palabra, ¿cuál es, según mi parecer, y ahí me engancho al tema de las plantas, cuál es el gran valor de este proyecto? Que como saben, son 700 empresas. ¿Qué significan? En un mercado global donde evidentemente el número de actores es del orden de los billones de empresas, de organizaciones pequeñas y grandes. Por lo tanto, es una pequeñísima cantidad de empresas. Bien, es el de la biodiversidad. Sabemos que una de las grandes fuerzas de la naturaleza es justamente la capacidad de tener en un ecosistema formas de vida muy distintas. Algunas con pocas células, otras con muchísimas grandes y complejas, pero esta biodiversidad es la que hace fecundo el ecosistema. Esto, también en la economía, la presencia de estas empresas diferentes favorece la biodiversidad. Y por lo tanto, a pesar de ser pequeños, a pesar de ser insignificantes, muy limitada, son esenciales para la sobrevivencia de nuestra economía y de nuestro planeta. Gracias. Muchas gracias, Luca. Bueno, creo que bastante introducidos en el tema y queriendo saber un poco más, pero llegó el momento de las preguntas, quizás algún conocimiento más puntual sobre el tema. Si desean hacerlas llegar, las recibimos y trasladamos a los expositores. Bueno, aquí viene algo. Gracias. Bueno, a medida que van llegando vamos formulándolas. No está dirigida a ninguno de los expositores en particular. Muchas gracias. Vamos a empezar por donde hemos concluido. Esta pregunta vamos a dirigirla al economista Luca Crivelli y dice así: ¿puede la economía del don de comunión cambiar las corporaciones? ¿Cómo? ¿O será, solo testimonial? Sigue la pregunta. ¿Serán coartadas para un capitalismo salvaje? Una pregunta difícil. Es una pregunta específica. Lo que sabemos es que a este momento no tenemos multinacionales que hacen parte de la economía de comunión. Hay empresas que hacen exportación, que, por ejemplo, Pasticino, que está manejada que fue iniciada por Germán Jorge, abrió una filial en Brasil y está empezando a volverse no multinacional, pero dos naciones. La más grande tiene 800 o 1000 empleados, que es una empresa de Paraguay que se ocupa de limpieza, entonces facility management. Entonces no tenemos la prueba que hasta las multinacionales pueden... Lo que sabemos es que algunas multinacionales trataron de desarrollar negocios con Yunus, tratando de, por lo menos con una parte, con fundaciones o con una parte de su actividad, de ponerse en una óptica diferente. Lo que pero sabemos es que las empresas de economía de comunión viven. El proyecto nació hace 26 años.
hay empresas muy exitosas, hay empresas que crecen. Entonces, no pienso que es solo un testimonial que podemos hacer y dentro de 5 años ya el proyecto se ha acabado y se lo ha escrito en los libros de historia. Es un proyecto que sigue. Claro, hay empresas que mueren, porque hay el empresario, como se decía, ¿no? Muchas de nuestras empresas siguen siendo un poquito animales. Entonces, el empresario se jubila y los hijos o los nietos cambian de opinión y se vuelven una empresa normal. Pero lo que sabemos es que este proyecto sigue creciendo y que hay muchos jóvenes. En estos años hemos hecho muchas escuelas de verano con jóvenes de todo el mundo. Hay muchos jóvenes que sueñan una economía diferente, que quieren poner sus talentos al servicio de una economía diferente. Gracias, Luca. Esta es una pregunta y alcanzamos el micrófono para la economista Bruni. Y dice así: entre el capitalismo lucrativo y la gratuidad, ¿qué valor tiene el crédito público que se facilite desde el Estado? O sea, facilitar el crédito público desde el Estado. Seguramente el crédito público, no sé en Uruguay cómo es el sistema crediticio en su detalle, pero lo que es importante es el crédito, o sea que las empresas innovativas tengan acceso a crédito, porque sabemos por la teoría y la práctica que cuando una empresa es realmente innovadora no encuentra financiadores, porque los financiadores tendrían que estar, ellos tienen que ser también innovadores, pero si son un financiador tradicional no comprendo una inversión y entonces no lo financio por la innovación. Entonces no es fácil encontrar crédito para empresas que tienen innovaciones. Pero el crédito público es importante, porque también en Europa una buena parte del sistema bancario está vinculado al Estado, que tendría que garantizar el acceso un poco, no solamente vinculado con la ganancia, sino también en Europa la tendencia está muy al acercarse los bancos públicos y los bancos privados, porque esta ideología de los bancos son todos iguales, la biodiversidad no vale. Estamos los comunitarios luchando mucho para salvar las cooperativas, porque la ley bancaria europea, de hecho, mata a los bancos pequeños, porque tienen que ser grandes. Si no son grandes, no son suficientes, por lo tanto, se están destruyendo siglos de biodiversidad en nombre de una ideología que el grande es mejor, es bueno en los territorios. Por lo tanto, o público o privado, es necesario hacer de manera que las empresas tengan crédito. Siempre en Italia hay una microbanca de microcréditos, de economía civil y de comunión que ha comenzado un año atrás, que tiene como fin dar micropréstamos a empresas civiles y de comunión. No es mucho, pero los jóvenes que comienzan pueden hacerlo, porque hay que ser innovadores. Hoy, si una cooperativa social, que Luca habla, si va a un banco tradicional, es muy menos bancable que una empresa de tipo especulativo, porque tiene muchos empresarios, muchos funcionarios, con respecto a un fondo que tiene mucha garantía. Es civil, que crece bien. Tenemos que hacer un modo tal que puede ser financiada una empresa civil. Hoy es necesario innovadores, en el crédito también. Pero no basta Yunus. Hace falta que un país produzca innovaciones que puedan financiar innovaciones de empresas de este tipo. También hay bancos éticos que nacieron sin tener el lucro como el único objetivo. No sé cómo es la situación en Uruguay, pero es importante. De la gente, del pueblo, nacen bancos diferentes para la biodiversidad, para empresas innovadoras. Gracias, Luis. Interrogante la vamos a trasladar a la profesora Anouk y luego le vamos a pedir si quieren complementar algo Luigino y Luca. Dice así, Anouk: ¿qué dice la economía de comunión ante la desaparición de puestos de trabajo por las innovaciones tecnológicas? Sí, una
questione ovviamente molto Es una importante cuestión muy importante hoy porque sabemos que muchos puestos de trabajo están desapareciendo porque aparecen máquinas, tecnología más eficaz. En muchas ocasiones son buenas innovaciones, permiten hacer más cosas. Nacen pequeñas empresas innovadoras de jóvenes que inician en base a la innovación, que dan la posibilidad de crear nuevos trabajos diferentes. Por otro lado, el trabajo humano es algo precioso, valioso. No podemos desear un mundo donde la tecnología sustituya al hombre. Tenemos que dar un espacio al hombre. El trabajo es fundamental para la persona. Una persona que no trabaja muchas veces está ese sueño, ese imaginario que todas las máquinas podrán hacer todo y nos gozaremos la vida mirando televisión. Es fundamental para el hombre poder descubrirse también en el trabajo. Por lo tanto, tenemos que encontrar, generar un mundo donde haya espacio también para cada uno en el trabajo. Este es un gran desafío que nos espera, que no es simple de resolver. Veo, por ejemplo, en empresas de economía de comunión que hacen elecciones de mucho coraje en este sentido. Han comprendido cuán valioso es dar trabajo a una persona, porque es la cosa de la cual tiene más necesidad. Se ponen como objetivo multiplicar los lugares de trabajo, los puestos de trabajo. Pensando en esta empresa de Paraguay, que trabaja en el campo de la limpieza, que para dar trabajo a mujeres que no tienen capacitación, que están en situación muy difícil, hacen de todo para generar más puestos de trabajo. Es el primer objetivo de esta empresa, dar puestos de trabajo a las personas que no podrían tener trabajo, yendo justamente a buscar no a las que son competentes, a las que son fáciles de integrar, sino al resto, porque tiene un sentido en sí mismo ofrecer trabajo a alguien que tiene necesidad para sostener a su familia. Tenemos este desafío enorme de inventar empresas que saben crear trabajo. También en un mundo donde la innovación permite muchas cosas que son buenas. Por un lado, ayudar a todos aquellos que saben usar la innovación para hacer crecer también el mundo del trabajo. Pero por otro lado, no perder nunca de vista cuánto es valioso el trabajo. Sobre todo, como decía Nuc, no tener miedo de la tecnología. La tecnología es una cosa espléndida. Guay, si un empresario dice que no compro una máquina que hace el trabajo de 2 personas. No, comprar la máquina e inventarte un trabajo para las otras 2 personas, porque no hay nada más el bienestar del trabajo. Uno de los motivos que hacen los trabajos más tristes es sentirse inútil. Si vos sabés muy bien que estás ahí, que tu trabajo lo puede hacer una máquina, te lo hacen hacer a vos, porque te puedes dar una mano, pero vos sabés muy bien que si vos no estarías ahí, no pasaría nada. Tenemos que llegar a decir al empresario, busquen la mejor tecnología, pero usen la fantasía para inventar cosas nuevas. No hagamos como en el 700 en Inglaterra, que destruían las máquinas porque ustedes sacan el puesto de trabajo. No, esta es una actitud siempre conservador y nunca. Nosotros tenemos una visión del mundo muy positiva. Hace falta una capacidad que el empresario, que un día estaba en Palermo, me fui a cortar los pelos que me quedaron, visto afuera un peluquero que tenía la tijera, y había perros, había un peluquero para perros. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años atrás que
existan peluquerías para gatos y perros. Hoy es un negocio muy importante. El ser humano es más grande que lo que nosotros pensamos. El hombre tiene una creatividad infinita para inventarse trabajos. Entonces, acompañemos el momento de transición y tener confianza en las personas que son más grandes que lo más grande que hay. Quizás hay una dimensión que se tiende a olvidar, que es la que de una parte un determinado tipo de trabajo podría disminuir en los próximos años. Otro tipo de trabajo, en cambio, que está aumentando en el mundo exponencial, el mundo del cuidado de las personas. Hay sociedades que envejecen. En nosotros la pirámide se ha dado vuelta, la pirámide poblacional. Hay una necesidad de cuidado que es muy creciente. Por lo tanto, es interesante. A menudo el cuidado viene de alguna manera delegada a figuras a menudo femeninas que tienen que sacrificar. Es una actividad de mucho esfuerzo. Entonces existe una colega nuestra de Canadá que propuso nuevas normas para redistribuir el cuidado y el trabajo de un modo más equitativo, que cada uno tenga que trabajar al máximo 32 horas y tenga que ser 10 horas en el cuidado. Pueda trabajar 10 horas y que haga 30 horas de cuidado de las personas, que haya una especie de saldo en el arco de la vida en el cuidado recibidos. Los primeros años necesitamos, los robots van a ayudar muchísimo, pero tenemos necesidad del cuidado de alguien, pero siempre más existe esta parte larga del final de la vida, en las cuales nos descubrimos, tenemos necesidad de cuidados con Alzheimer, tenemos muy interesante esta propuesta de no tener una distribución más equitativa del trabajo, sino de cada uno una distribución del cuidado de las personas, que cada uno tiene el derecho a recibir y dar lo que necesite. Siguen llegando preguntas, algunas han sido ya respondidas en el contexto pero una muy fundamental que todos nos hacemos cuando empezamos a conocer la economía de comunión. ¿Es viable económicamente una empresa de economía de comunión? Aunque asumimos la pregunta, la respuesta naturalmente, pero ¿es viable y de qué forma? Y bueno, quien quiera contestarla. Pienso que podemos decir que sí, porque tenemos muchos ejemplos. Acá tenemos algunos de los empresarios que dicen que sí, lo hemos probado también nosotros. Ciertamente, elegir la comunión es una elección de coraje y muy costosa en un cierto sentido, también económicamente, concretamente. Quiere decir introducir en los costos elementos para poder dar trabajo a alguno que quizás no es tan competente, o rechazar algunas prácticas, respetar al cliente, al proveedor. Tiene muchos aspectos que pueden parecer un costo más, como también las inversiones. Son como las inversiones que después traen sus frutos. De cuánto he podido estudiar de estas empresas, vemos cuánto el modelo tiene muchas dimensiones de la empresa. Estas empresas entendieron que la riqueza económica no es la única, que es más variada la riqueza de las empresas de economía de comunión. Hay riquezas relacionales, riquezas que son un capital valioso para la empresa. Y además que generan un bien para la economía. Son elecciones hechas con coraje, porque se ven que después traen muchísimos frutos. Podríamos contarles algunas experiencias. Hago un paralelismo. Es como pensar que cuando una empresa tiene que afrontar una complejidad mayor, esto quiere decir de alguna manera que está destinada a sucumbir. Y las cosas no son así. Cuando la complejidad es mayor, porque se quieren tener juntas cualquier elemento más, en la realidad lo que sucede es una mayor innovación. Hay un paralelo que me parece interesante.
y pienso que aquí en América Latina se ha seguido con una cierta aprehensión lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el acontecimiento de Donald Trump. En particular, la elección de salir del acuerdo sobre el clima, pensando que esto sea el modo mejor para favorecer la industria local. En realidad, sabemos que muchas empresas en California ya han tomado el desafío ambiental como un grandísimo vector de innovación. Ya están dentro de un proceso de cambio y han decidido, por ejemplo, los californianos, aumentar ellos los compromisos con respecto a los objetivos de París sobre el clima, porque saben que este vínculo mayor será el éxito de mañana, porque suscitará esa capacidad de resolver problemas, que quien se ha adecuado sobre el petróleo, sobre las viejas tecnologías, en algún modo ya está condenado a estar fuera del mercado. Por lo tanto, lo que vemos también, la gente de la economía de comunión, gracias a esta mayor complejidad de objetivos, en realidad desarrolla situaciones mucho más innovativas. Por lo tanto, bendiciones. Otra más. Otro de razonamiento sobre la viabilidad tiene que ver con los consumidores. Por lo tanto, mientras tengamos consumidores que miren solamente el precio, que en la etiqueta, cuando compran un producto, una mercadería, no le da ninguna importancia a qué fin van las utilidades. Hay jóvenes consumidores que, ¿dónde van las utilidades de la venta de este libro? ¿Van distribuidos? ¿Van a un fondo de inversión suizo? ¿A dónde van? ¿Qué quiero decir? 30 años atrás ninguno se preocupaba cuando se iba a pescar, ¿qué pasa con los delfines? Hoy las ONG hicieron tal estructura que si hoy los pescados de atún no dicen que no matan a los delfines, la gente no compra más ese atún porque mata a los... Entonces tenemos una generación que si no ve en los productos una parte de estas utilidades terminan para sostener a los jóvenes, para aliviar la pobreza, no compran el producto. Tenemos un poder inmenso en el consumidor, es de premiar en las empresas que nos gustan, pero esto es necesario una educación al consumo infinita. Tenemos que aprender no solamente a ver los bienes de las calorías y contenido de azúcar, sino saber que existen calorías morales y éticas, no solamente para no engordar, sino que a dónde van a parar las ganancias, la participación de estas empresas, la capital, ¿dónde está? Esto quiere decir escuela, quiere decir cultura, quiere decir un trabajo cultural que tiene que hacer mucho, que tenemos que hacer juntos. Dos preguntas más porque tenemos que cerrar la noche. Otro encuentro podrá hacerse quizás en el futuro. Mañana, va bene. Bueno, una es cómo conjugar, cómo enlazar, cómo convivir un sistema de economía de comunión con la economía solidaria, llamado así el sistema de economía solidaria, con el sistema de economía social, la economía de mercado. ¿Cómo es ese enlace en un ámbito que es uno solo, en un mundo que es uno solo? La biodiversidad, poi? Sí, no, era justamente questo discorso. Era justamente este discurso de la biodiversidad. Lo que sabemos hoy que hay muchas formas diferentes entre América Latina y en Europa de pensar una economía diferente de la simplemente capitalista. Y esto permite alcanzar esa masa crítica. Lógicamente la biodiversidad tiene necesidad de una cantidad mínima de especies vivientes para consentir no converger versus un equilibrio único, unidimensional, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando también estos años de hacer es de no entrar en una suerte de competencia, quién tiene el modelo social más, no, sino de aliarnos con todos los que hacen consumo ético, responsabilidad social empresaria. No es que tenemos que hacer una batalla para decir quién tiene razón, la responsabilidad social es más que... No. Sí, auténticamente, porque hoy, desde la trazabilidad de los productos llegó a ser una ciencia, por lo tanto, cuando uno escribe Delfin Free, no puede hacerlo sin haber demostrado que toda la cadena de valor ha sido coherente con esto. Estas iniciativas también sí
entran dentro de mantener la legitimidad para mantener las utilidades, son positivas porque respetan el ambiente, porque hacen una distribución de la riqueza hacia una parte de los que importan. La idea es aliarse con todas estas formas. En el 2018 lanzaremos un convenio en octubre de 2018 donde invitaremos a participar a todas las iniciativas, a todas las formas de economía civil, social, cooperativa, solidaria, que de algún modo contribuyen a esta biodiversidad. Cerrando, agradecemos con que toda vuestra gratuidad ha sido un don para nosotros, si lo es, lo agradecemos. Esperamos poder volver a encontrarnos y pedimos la participación del presentador, de Luis Mayobra, a quien le agradecemos su tarea en esta noche y le pedimos el cierre, ¿sí? Bueno, sí, breve porque nos tenemos que ir. No, solo decirles que sin duda las preguntas que quedaron vamos a tratar de contestarlas a través de la página de la editorial y a su vez esto, como hemos visto, ha sido muy jugoso, hay muchas preguntas. No es un lanzamiento propiamente del libro, pero pronto lo haremos, así que los vamos a invitar. Y justamente a través de ese lanzamiento, lamentablemente no vamos a poder tener estos excelentes expositores y creadores del libro, pero vamos a hacer lo que podamos y vamos a poder conversar sobre justamente todo lo que nos trae este libro, La economía silenciosa. Así que bueno, agradecerles a todos por la presencia y bueno, agradecerles también a ellos que lamentablemente parten mañana, no los podemos tener más tiempo, pero bueno, también el esfuerzo de haber llegado hasta aquí, hasta nuestro pequeño país, la vieja Suiza de América. Así que bueno, gracias.